Shalom, mis queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a una serie muy especial. Y yo estoy segura que este tema, que esta serie puede transformar tu vida por completo, para siempre. Así que bienvenidos a esta serie, que es un tema realmente que está cambiando mi vida y espero que ustedes me acompañen en esta aventura de transformación, de cambios hacia una vida mejor, hacia una vida más plena. Y la serie que vamos a iniciar hoy es Hábitos del Espíritu Santo y vamos a estudiar esos hábitos del Espíritu Santo a través del libro de Hechos de los Apóstoles. Esa serie está inspirada en un autor también brasileño, el doctor Jonatas Leônio, que él tiene una clínica de salud mental para cristianos que se llama Divinamente y él realmente es la inspiración detrás para hacer esta serie aquí, así que agradecemos a la Clínica Divinamente, al doctor Jonathan, pero que es un contenido que no está asequible para ustedes de habla hispana porque todo está en portugués. Entonces quiero traer aquí mucho de lo que he aprendido con ellos para compartir con ustedes también a través de esa serie de los hábitos del Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles. ¿Y por qué creo que eso puede transformar nuestra vida por completo? ¿Por qué? Porque la forma como nosotros nos relacionamos con nuestra rutina diaria y cómo encontramos la gracia y el poder de Dios por medio de nuestros hábitos puede transformar nuestra historia y la historia de nuestras próximas generaciones, porque los hábitos son transmitidos. Y eso es bien fuerte y bien lindo también. Lo que más me llamó la atención, lo que me despertó para estudiar ese tema que Dios ya me está martillando aquí desde el inicio de este año, creo, y fue entender, tener la conciencia o entender que los hábitos, nuestros hábitos revelan quién habita en nosotros. Y esto lo cambia todo, ¿no? Cuando yo tuve esa conciencia de que nuestros hábitos, que mis hábitos revelan quién vive en mí, quién habita en mí, reina en mi vida, en mi corazón, fue como un despertar para un cambio de hábitos. Cuando entendí que o sea, de manera profunda, porque ese es un conocimiento que todos nosotros tenemos, pero cuando entendí de manera profunda que mi cuerpo es un templo del Espíritu Santo y como todas las casas tienen hábitos de quien vive en la casa. Quien vive en una casa, que mora en la casa es que decide cuáles son las rutinas, cómo se arreglan las cosas, qué se hace cada hora. O sea, quien vive quien habita en la casa define cuáles son los hábitos de esta casa. Y si nosotros somos casa de Dios, templo del Espíritu, entonces se supone que quién debería definir, decidir quién, cómo funciona es quien vive, que sería el Espíritu Santo. Así que los hábitos no solamente es una cuestión de costumbre, los hábitos no es una cuestión de preferencia, los hábitos es una cuestión de quién habita, que vive en nosotros. Así que quiero invitarles de manera muy especial para acompañarme en esta aventura de esta serie. Pero antes de iniciar, voy a pedir algunos favores. Tengo unas peticiones especial para ustedes. En primer lugar, quiero pedir a todos ustedes que me acompañen en esta aventura conmigo aquí. Eh, Vamos a tener siete encuentros o siete videos en esta serie. Son videos así larguitos, pero creo que de mucha edificación que, como mencioné, puede transformar nuestra vida por completo. Así que, en primer lugar, acompáñanos en esta aventura. Pon ahí en tu agenda, no voy a estar muy pendiente de los videos, de los hábitos del Espíritu a través de los hechos de los apóstoles, para que yo pueda aprender y transformar mis hábitos para reflejar que el Espíritu habita en mí. La segunda cosa que les quiero pedir es, si ustedes aman a alguien, y ustedes quieren que las personas que ustedes amen también pase por una transformación de hábitos, si ustedes quieren ver la vida de las personas que ustedes aman pasar por cambios comportamentales, de hábitos y que ellos realmente también sean un reflejo de que el Espíritu Santo, Dios, habita en ellos, entonces ahora mismo comparta este video en los grupos de tu familia, en los grupos de la iglesia, al PV de las personas,
pero de hombres, de mujeres, empieza a enviar a todas las personas que tú crees que necesita también de esa transformación de vida. Y si es alguien que ama la palabra de Dios y que quiere agradar a Dios y quiere tener un estilo de vida de Jesús, entonces comparte ese video. Deja su like aquí, su me gusta, porque si ustedes dejan aquí el me gusta, eso da a entender al YouTube que es un contenido relevante y el mismo YouTube empieza a recomendar a más personas. Y dejen sus comentarios. Realmente lo que voy a, creo que ya es mi tercer pedido, ¿no? Voy a hacer un pedido. Agarren un lápiz, una esfera, un bolígrafo, un papel, la Biblia si quieren también y vamos a tomar notas. Porque yo aprendí aquí en la vida de maestra que aprendemos mucho mejor cuando tomamos notas. Así que eso es bien importante para que ustedes aprendan, disfruten, realmente saquen el jugo, lo mejor de este contenido. Pues vamos a aprender, vamos a tomar como una clase así y estén ahí listos para apuntar varias veces. Tú le decís, escribe esto, escribe esto, para que ustedes puedan volver y tener un documento para volver aquí. Así que deje su like. Vayan comentando también esas notas. Si ustedes ahora, en dónde están, el celular, en la computadora, no pueden escribir en papel, pues entonces escriban aquí en los comentarios. A medida que vayamos avanzando con el video, ustedes van dejando sus comentarios en este video. Así que si no están inscritos todavía en este canal, suscríbete en este canal, active la campanita para que reciban todas las notificaciones de los contenidos que tenemos por acá. Así que listos, estamos listos. Espero que me puedan ayudar con estas peticiones. Y quiero empezar de la mejor manera que uno empieza cualquier cosa aquí. Y es como debemos empezar toda nuestra vida, que es haciendo una oración. Pero antes de la oración, quiero dejar claro, como mencioné, que son 7 hábitos del Espíritu en los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, en la iglesia de Hechos, ¿no? En la comunidad primitiva. Entonces, si ustedes quieren aprender cómo es la rutina, cómo son los hábitos de gente llena del Espíritu Santo, pues vamos a mirar el libro de los Hechos para a través de los libros de los Hechos de los Apóstoles aprender los hábitos de esos apóstoles que reflejaban que ellos eran llenos del Espíritu Santo. En la teología, muchos teólogos dicen que realmente el libro de Hechos de los Apóstoles debía llamar Hechos del Espíritu, porque al final es lo que el Espíritu Santo, la obra subjetiva del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y vamos a entender. Vamos a llamar aquí esos hábitos del Espíritu a través de los apóstoles y vamos a aprender cómo ellos abrieron camino para ser llenos del Espíritu, para ser tan usados por Dios a punto de que el cristianismo llegó hasta nosotros hoy gracias a todos sus hábitos, ¿no? Entonces, vamos, déjenme saber si están listos, si ya tienen ahí para apuntar. Y la idea aquí, vamos a tratar de que esos videos no sean muy distantes uno del otro. Entonces, la idea sería un día sí, un día no. Vamos a tratar de lanzar aquí hasta completar nuestros 7 hábitos. Y quédense hasta el final. ¿Por qué? Porque al final de este video yo les tengo una gran invitación, sí, una cosa que ustedes no se pueden perder, una invitación muy especial, así que quédense hasta el final de este video para que ustedes puedan recibir o participar de esta bendición. Así que vamos a tener 7 hábitos que vamos a llamar aquí de hábitos angulares o hábitos primarios, que va a desglosar una serie de otros micro hábitos aquí. Así que una cosa que es importante para que puedan disfrutar la máxima experiencia de esta serie es que lean el libro de Hechos de los Apóstoles para que y leo así, resaltando, tomando notas, observando los hábitos que vamos a trabajar aquí, los versículos, porque aquí no pienso en hacer una exposición, una clase expositiva, para no, no ser redundante. No pienso en darles una clase expositiva del texto, sino resaltar algunas cosas y para que ustedes mismos puedan leer en el texto. Pero vamos a orar, vamos a entregar ese tiempo en las manos del Señor para que todo ese contenido realmente venga a ser plasmado ahí, no solo en nuestra mente, llegue a lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón y que pueda seguir efecto, ¿no? Así que vamos a empezar invitando al Espíritu Santo
que es el centro aquí, el protagonista de esa serie, para que lo obre en nosotros. Así que voy a pedirte que ores junto conmigo, entren ese tiempo en las manos de Dios y invita al Espíritu para hacer ese proceso en nuestras vidas. Así que, Papito Dios, Espíritu Santo, gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu presencia y gracias por lo que harás. Lo que haces, lo que estás haciendo y lo que harás en nosotros y a través de nosotros, Señor. Tú haces esa transformación que nosotros no somos capaces de hacer por nosotros mismos. Así que consagramos, Señor, esa serie, esa jornada, ese camino, esa aventura a ti, Señor. Queremos aquí juntos, guiados por tu Espíritu Santo, por tu palabra, estudiar esos hábitos que tenían los apóstoles para esas personas que fueron llenas de tu Espíritu para parecer más a ti, Señor. Y sé que aquí estamos en ambientes físicamente distantes, pero sabemos que estamos en un mismo ambiente de tu presencia, Señor. De tener un corazón abierto a seguir aprender. A seguir aprendiendo, Señor, a ser como tú. Y sabemos que estamos unidos en corazón, unidos en propósitos, unidos por la sangre de tuya, Señor, Cordero Santo. Así que necesitamos lo que los apóstoles necesitaban, Señor. Nosotros deseamos, anhelamos por lo que ellos anhelaban. Nosotros queremos lo mismo que ellos, Señor, que se llenos de tu espíritu y parecer a ti. Tener esa dependencia, Señor, de esa revelación, de ese impulso, de ese poder, Señor. Ser empoderados por ese poder sobrenatural, Señor, para llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Espíritu Santo de Dios, libera, Señor, sobre nuestra vida esa revelación, ese entendimiento, esa fuerza, Señor, para transformarnos, que a través de nuestras propias vidas, Señor, a través de nuestras manos, de nuestra voz, de nuestros pies, de nuestra... de todos nuestros servicios, Señor, de nuestro testimonio, tú puedas, Señor, extender tu reino aquí, ampliar tu iglesia. Estamos reuniendo aquí esperando la manifestación de tu poder, así como pasó en Hechos, Señor, que eso se siga dando en nuestras vidas aquí y ahora. Espíritu Santo, haz solo lo que solo tú puedes hacer en nuestra vida, Señor. Marca nuestro corazón a través de ese cambio de hábito, Señor. Márcanos con tu Espíritu Santo, Señor. Espíritu Santo, queremos ser llenos de ti y sabemos que no es por nuestra propia voluntad, no es por nuestra propia mentalidad, es por el poder de tu evangelio que transforma vida. Y no estamos haciendo esto aquí por productividad, no estamos haciendo esto aquí por... En nombre de hombres, Señor, estamos haciendo esto porque creemos en ti. Y no porque queremos un método revolucionario. El método es tu evangelio, Señor. Es el poder de la resurrección. Y ese poder de la resurrección puede alcanzar nuestros hábitos, Señor, y transformar nuestras vidas. Queremos depender de ti. Amén y amén, Señor. Toma control de esto y haz un terremoto en nuestro ser. En el nombre de Jesús, amén. Y muy bien, estamos listos, preparados. Eh, como mencioné, cada serie, cada video de esa serie vamos a trabajar un hábito y son 7 hábitos angulares. Y cuando en la medicina de los hábitos, cuando mencionamos hábitos angulares, son un hábito que define los otros. Son los hábitos primarios que van definiendo, es como un efecto dominó, que desde ese hábito... Él va a cambiar nuestra rutina y va cambiando nuestra vida y va cambiando las otras cosas. Entonces, son 7 hábitos angulares. Quiero darles una introducción lo más rápido que yo logre y después hablar hoy todavía de nuestro primero hábito. Pero estos 7 hábitos aquí no están ni en un orden de bíblica, ni un orden de importancia, pero les voy a pedir que no me acompañen toda la serie porque al final de la serie vamos a construir una frase. Vamos a construir un lema, ¿no? Un eslogan a partir de los 7 hábitos angulares que vamos a tener aquí. Vamos a construir una misión de vida desde estos 7 hábitos del Espíritu a través de los apóstoles. Muy bien, ahora sí. Así que ya tienes como comentar aquí con esfero, agua, lo que sea necesario para que aprendamos los hábitos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Rapidito aquí de contexto. El libro de los Hechos fue escrito por un médico.
Lucas, que tenía una percepción mucho más detallista y mucho más científica y técnica sobre muchos de los temas, ¿no? Y Lucas, como médico, él sabe mucho de sanidad, de comportamientos, de hábitos. Entonces, él trae una perspectiva teológico-científica muy interesante y él escribe no solo el Evangelio de Lucas, pero también el libro de los Hechos aquí, con todo el protagonismo del Espíritu, de ese fuego aquí que quema nuestro corazón. Y eso es bonito porque toda esa obra, hay varias teorías, pero toda esa obra posiblemente fue escrita para un señor llamado Teófilo. Y qué poderoso es esto, ¿no? Cuando nosotros amamos a alguien a punto de dedicar todo un tiempo para compartir el evangelio con esta persona, porque Lucas hizo aquí todo eso por un man llamado teólogo, Teófilo, y mira la cantidad de millones de personas que fueron alcanzadas por este amor, ¿no? Por este propósito. Así que no minimicemos el poder de discipular a una persona. El poder que si amamos a alguien y enseñamos el evangelio a alguien, no minimizamos el poder de que eso puede tener en la historia de manera general. Y a mí me gusta una de las cosas que Lucas dice al inicio del evangelio, del libro de Hechos es, él va a empezar a hablar de todo lo que Jesús comenzó o empezó a hacer. Y eso es interesante porque desde el primer versículo desde el libro anterior, él ya empezó a decir todo lo que Jesús empezó a hacer y a enseñar hasta el día que fue elevado al cielo. Y aquí eso da una idea de continuidad, que empezó, pero no terminó, es una cosa que se sigue dando. Y esto nos habla mucho sobre hábitos. Él empezó, no dice que Jesús terminó, él dijo que no, ¿por qué? Porque él no usa la palabra terminar, porque la obra de Jesucristo empieza, pero la obra del Espíritu Santo sigue siendo aplicada en nosotros. Y esa obra del Espíritu Santo que sigue aplicada en nosotros es a través de una transformación de vida. Y una transformación de vida eso es posible por medio de una transformación de hábito. Y claro que la obra, no estoy diciendo aquí que la obra de Jesús en la cruz no fue suficiente, no, eso es toda la intención de Lucas, es todo al contrario de eso, es como Jesús hizo su parte, él hizo lo que él tenía que hacer, pero ahora esa obra redentora de Cristo tiene que ser encarnada, tiene que ser vivida por nosotros y eso solo es posible a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por medio de toda esa obra subjetiva del Espíritu a través de nuestras vidas. No, no es un stop, es un start, pues aquí es como un inicio de lo que Él va a seguir haciendo y de lo que Él está haciendo en nuestra vida hoy y lo que Él va a seguir haciendo. Y hay una cosa que es importante y me parece interesante dentro de los cristianos es, todos nosotros queremos tener la vida de Cristo, la vida de Jesús, pero 90% quizás, estoy siendo incluso condescendiente, no queremos tener el estilo de vida de Jesús. Así que escribe esto ahí. Es incoherente. Nosotros queremos tener la vida de Jesús, pero no estamos dispuestos a tener el estilo de vida de Jesús. Y es una cuenta que no cierra. Porque para que Cristo vive en nosotros, para tener la vida de Cristo, Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, es necesario entender que yo solo voy a tener la vida de Cristo si aprendo a tener, si me comprometo en tener el estilo de vida de Jesús. Y ese estilo de vida de Jesús es a través de los hábitos de Jesús. Y esto es interesante porque si es Jesús que vive en nosotros, nuestros hábitos van a reflejar esto, que somos habitación de Jesucristo. Otra cosa que también es importantísimo aquí, quizás de las cosas más importantes que necesito que aprendas en este primer encuentro es hábito. No es aleatorio que la palabra hábito viene de la misma raíz de la palabra habitación. Entonces, apunte ahí, escriba. Hábito tiene todo que ver con habitación. Es la misma raíz, es el mismo sentido, porque los hábitos tienen que ver con quién habita. Obviamente, cuando vivimos en un lugar, cuando estamos en un lugar, no vamos a teniendo hábitos. Y no tenemos hábitos en lugares que vamos de visita, no. Para que haya una
un hábito, hay que haber una habitación, un posicionamiento constante. Así que es una idea que, como mencioné, de continuidad. Es importante ese entendimiento va a ser clave para nosotros aquí, porque si vamos a hablar de que el Espíritu Santo habita en nosotros, somos templo del Espíritu y Él habita en nosotros, esto solo se sostiene si nuestros hábitos lo revelan, porque si podemos decir lo que queramos, cantar, predicar, hacer lo que quiera, hacer cursos y decir, ah, porque yo soy templo del Espíritu y el Espíritu habita en mí. Si mis hábitos no reflejan esto, eso no es cierto. Así que eso es algo bien importante. Otra cosa que es bien importante también es los hábitos nos posicionan en el camino de la gracia diariamente. Eso es bien poderoso. Los hábitos nos posicionan en el camino que Jesús prometió pasar. Escribe eso ahí. Los hábitos nos ponen en el camino que Jesús prometió pasar. Los hábitos hacen que nosotros estemos en el camino donde Dios quiere pasar. Los hábitos nos ponen en contacto con ese poder que Dios quiere liberar. Por eso estamos aquí bien, por eso observando los hábitos de los apóstoles en el libro de Hechos, vamos a ver cómo es esa rutina, qué fue lo que ellos hicieron, qué fue cómo ellos se comportaron para poder vivir ese poder de Dios de manera tan sobrenatural, porque los hábitos nos posicionan en el camino de la gracia. Porque si no estamos en el lugar correcto, haciendo la cosa correcta, es como Jesús va a pasar, la gracia va a pasar y nosotros no vamos a participar. Es como si fuera un grifo de qué fuente y es como necesito estar posicionado, yo necesito poner mi vaso ahí, mi recipiente bajo el grifo para recibir esta agua. Es algo más o menos así. Los hábitos nos posicionan en el camino que Dios prometió pasar. Los apóstoles se posicionaban de maneras interesantes, de manera específica, en que el Espíritu podía usarlos para hacer lo que tenía que hacer. Así que una de las cosas que es importante entender aquí es los hábitos de los apóstoles abren un espacio, un camino, una habitación, un lugar para los actos, la actuación del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que nos vamos a tratar de descubrir en esta serie. ¿Cuáles eran esos hábitos que abrió un espacio para que el Espíritu Santo pudiera actuar? Si no atentamos, no ponemos esa atención en esos hábitos, perdemos la bendición, perdemos la visitación. Es como si no nos posicionamos en el lugar donde Dios prometió pasar. Vamos a estar fuera o sea, estamos fuera porque Dios promete pasar. Eh, Hablando en eso, recuerdo en mi mente la historia del ciego Bartimeo. Bartimeo escuchó que Jesús iba a pasar por ahí y él se pone justamente en el lugar que él sabía que Jesús iba a pasar y empieza a gritar, Jesús, hijo de David. Pero si él estuviera gritando fuera del camino, en un lugar donde Jesús no pasaría, Jesús nunca lo escucharía gritar. Entonces, ese es el punto. Hay un lugar, o sea, hay lugares específicos, hay espacios específicos donde Jesús va a pasar, donde el Espíritu va a pasar, donde Dios se va a mover. Y nosotros tenemos que estar en este lugar. ¿Y cómo yo llego a este lugar? Es a través de nuestra rutina, a través de nuestros hábitos, es donde nosotros recibimos. Estamos con el recipiente bajo la llave, ¿no? Recibimos ese fluir de Dios. Cuando estamos en los ambientes, en las actitudes, haciendo lo que en el lugar correcto, haciendo lo correcto, eh, técnicamente aquí aprendiendo la vida de los apóstoles para recibir esa acción del Espíritu Santo. Y eso es bien interesante porque eso hace de todo ese proceso intencional. Necesitamos crear espacios para Dios en nuestra rutina. Y escribe eso ahí, escribe, tome nota, puede ser aquí en los comentarios también. Necesito crear espacios para Dios en mi rutina.
Y eso, cuando aprendí eso, eso cambió mucho mi manera de vivir. Porque mucha gente pregunta, profe, tú siempre dices, ay, porque Dios me habló esto a través de la palabra, porque Dios me habló eso a través de la palabra, ¿por qué Dios te habla tanto? Una vez una persona me preguntó, ¿por qué Dios te habla tanto a través de la palabra? Y yo, porque yo leo mucho la palabra, porque muchas veces Él me encuentra en este momento de lectura, en ese espacio donde es propicio para que Él me hable. Pero si yo nunca leyera la Biblia, Dios nunca me podría hablar a través de la palabra. Si yo no tuviera el hábito de leer la palabra, yo no escucharía la voz de Dios a través de la palabra. Y esto pasa a través de varios otros hábitos aquí que vamos hablando a lo largo del camino, pero es como yo necesito crear espacios para Dios en mi rutina. Yo necesito crear espacios para el Espíritu Santo en mi rutina. El problema es que nuestra vida está tan ajetreada, tan loca, tan sobrecargada, tan ocupada con malos hábitos, con hábitos que no tienen nada que ver con Dios, que no hay espacio en nuestra vida donde el Espíritu Santo actúa. Es como no estamos en el camino que Él prometió pasar. Es como, necesito aquí para que esto funcione, que ustedes tengan esa conciencia de hay que ser intencionales en preparar el ambiente para Dios, para la manifestación de Dios. Y es como, voy a posicionarme en el camino que Dios prometió pasar, porque yo no puedo perder la visitación del Espíritu Santo. No puedo vivir sin ese Espíritu Santo de Dios actuando de manera poderosa en mí, a través de mí. Y es por eso que yo necesito hacer ese cambio de hábitos para estar. Es como en Hechos 2 dice que todos ellos estaban reunidos en un mismo lugar. Es como los que no estaban en este lugar no recibió. El Pentecostés no recibió la densidad del Espíritu. Y ese lugar hoy hacemos en el diario vivir. Ese lugar donde el Espíritu Santo viene, hacemos a través de nuestra rutina, a través de nuestros hábitos. Y eso es bien serio, ¿no? Porque Dios actúa en nuestros espacios, en los espacios que creamos para Él, espacios de oración, espacios de lectura, espacios de estudio, como ese espacio que ustedes están, ese tiempo que ustedes están aquí conmigo ahora, escuchando este mensaje, es como ustedes están haciendo de eso un espacio donde Dios les está hablando, donde Dios les puede ministrar. Y Dios actúa en estos espacios que vamos abriendo en nuestra rutina para Él. Es más, Dios actúa incluso en las interrupciones. Porque ¿cuántas veces nosotros somos interrumpidos en nuestra agenda? Porque Dios invade, ¿no? Irrumpe, esa es la palabra. Dios irrumpe nuestra agenda con la agenda de Él. Hay días que yo despierto y tengo todo un plan. Hoy voy a hacer esto y voy a hacer esto y voy a hacer y hago mi propia agenda. Y Dios es como que bota mi hojita de agenda el día y hace lo que Él quiere ese día. No, no, eso no es lo que vas a hacer hoy. O el fulanita te va a llamar, vas a orar por esa persona, vas a hacer la consejería, eso te va a pasar en medio del camino. Y Dios irrumpe y cambia la agenda. Y es como, qué bueno, qué bueno que Dios tiene esa libertad para incluso interrumpir nuestras propias agendas. ¿Por qué? Porque cuando nuestros hábitos reflejan que es Dios que vive en nosotros, Él es el que manda. Él puede tener esa libertad de interrumpir y de irrumpir nuestras agendas con la agenda de Él. Son nuestros hábitos que permiten ese actuar de Dios. Son esos espacios que vamos abriendo aquí para que la actuación del Espíritu se manifieste. Y esto podemos aprender mucho con los apóstoles aquí en Hechos. No estoy diciendo de ninguna manera, los que me conocen saben que yo soy muy carismática y muy pentecostal. Y no quiero aquí, no, mi idea no es que nosotros limitamos la acción del Espíritu, no, eso no es lo que quiero decir. La cuestión es que Dios escogió medios para derramar su gracia y nosotros tenemos que aprender a estar en esos espacios, a usar esos medios para recibir esa gracia. Dios derrama su poder. Sale de él, es como la mujer que tocó a Jesús en el flujo de sangre. Ella tuvo que tocar a Jesús para que de él saliera virtud. Necesitamos hacer algunas acciones, algunos hábitos donde toquemos a Jesús, donde estemos en el camino donde él va a pasar para recibir esa virtud.
ese poder sobrenatural que sale de Él, esos espacios donde la gracia es derramada, ¿no? Dios es comprometido con su palabra. Y no es de cualquier manera que él derrama, da su poder, sale distribuyendo poder sobrenatural. Hay algunas cuestiones importantes en esta dinámica. Entonces, la Biblia, principalmente la palabra de Dios, nos enseña cuáles son esos caminos, cuáles son esos medios, cómo creamos esos espacios que Dios prometió manifestarse, que Dios prometió pasar. Los hábitos, como mencioné, son habitaciones. Preparan la habitación para Dios manifestarse. Los hábitos preparan un lugar para Dios habitar. Los hábitos preparan un lugar para Dios manifestarse en nuestras vidas. Así que eh, apunten eso también, escriban eso también aquí en los comentarios o en sus libretitas ahí, si están apuntando en sus Biblias, en cuadernos, es nuestros hábitos preparan la habitación de Dios en nuestras vidas. Preparan la visitación de Dios en nuestra vida. Preparan el lugar donde Dios se manifieste. Entonces, tenemos que permitir esas interrupciones de Dios, ese irrumpir de Dios en nuestra vida, en nuestra agenda. Y a mí, por ejemplo, yo que soy una persona medio controladora en algunos sentidos, que me gusta tener el control, si yo no entiendo el propósito de la interrupción. Si yo estoy haciendo algo y alguien me interrumpe, incluso Dios, y yo no entiendo el motivo de la interrupción, yo quedo con brava, yo quedo con rabia. Ay, no, pero me estorbó, me interrumpió la agenda, me cambió el sistema. Y es como hasta me pongo medio malcriada, ¿no? Pero cuando yo no entiendo, desde cuando pasé a tener una conciencia más seria sobre eso, que los hábitos preparan esa habitación de Dios, preparan esa manifestación de Dios, del Espíritu Santo, yo pasé a entender las interrupciones de Dios de una manera diferente, porque ahora ya no era una cosa que me estaba molestando, no era una cosa que me estaba estorbando, sino era Dios tiene propósitos para interrumpirnos. Esto genera una conciencia profunda de que este mover de Dios es como Dios está moviendo en mi agenda, qué privilegio. No es algo que me molesta hoy después de esa conciencia, sino es como que qué privilegio que Dios tenga la libertad de irrumpir en mi día, de irrumpir en mi agenda, que Dios está soplando y tenemos que tener esa humildad y ese discernimiento para rendir todo nuestro tiempo. Pues aquí de Dios es mi tiempo, de Dios es mi vida, de Dios son mis horas. Y si Él es el que habita, entonces Él tiene toda esa libertad para hacer lo que Él quiere con mi rutina aquí. Seguir a Jesús, eso es algo importante aquí, porque seguir a Jesús es estar comprometido con los actos aquí de actuación y los hábitos. ¿Por qué? Porque puede ser un pastor de mucho éxito, puede ser un empresario de mucho éxito, puede ser un marido, una esposa de mucho éxito, puede ser un padre, una madre de mucho éxito, puede ser un evangelista de mucho éxito y está fallando miserablemente en seguir a Jesús o de conocer a Jesús. Yo siempre digo a mis estudiantes que el único texto que yo tengo miedo en la Biblia es el texto de Mateo, cuando él dice, Señor, Señor, en tu nombre profeticé, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros. Es una cosa, un ministerio poderoso de éxito. Y lo que escuchan de Jesús es, aléjense de mí, hacedores de maldad, porque yo nunca los conocí. Así que hay una gran diferencia entre tener éxito ministerial, tener éxito en nuestras labores y conocer a Jesús y seguir a Jesús y ser discípulo de Jesús. Pues puedes tener todo el éxito del mundo si tú fallas en seguir a Jesús, en ser discípulo, en conocer a Jesús, fallaste en todo, fallaste en todo. Es como, y para seguir a Jesús, yo tengo que estar comprometido con ese actuar y este habitar con los hábitos y los actos y está en la dirección correcta, en la velocidad correcta. No podemos ser negligentes con este mensaje. Eso, o sea, nuestra eternidad depende de esto. No podemos pensar eso como si fuera un detalle. Necesitamos analizar nuestra vida
Y esto es un ejercicio que quiero que ustedes hagan al final de esta clase, es analicen bien, pero de manera honesta, de manera auténtica, entre tú y yo ahí, ¿qué revelan tus hábitos? Tus hábitos revelan que quién habita en ti. ¿Qué es lo que tus hábitos dicen? Que tus buenos hábitos, tus malos hábitos, los malos hábitos aquí vamos a llamar de vicios. Y es como cuando una persona que no te conoce, pero ve, pasa, pase una semana observando tus hábitos, o un día observando tus hábitos, ¿qué tipo de conclusión eso va a dar a las personas? Y es eso, necesitamos identificar los hábitos que tenemos y para ver si necesitamos cambiarlos para dejar claro que el Espíritu Santo es el que habita en nosotros. Muy bien. Esta es la parte introductoria de nuestra serie. Eso era toda la introducción que les quería dar. ¿Están listos para empezar con el primer hábito? Y ahora vamos al primer hábito. Y el primer hábito, el hábito uno aquí de nuestros 7 hábitos angulares, que es el hábito de la valentía. Pero sé que la palabra en español también hay, que es la palabra coraje, que es la palabra más cercana del latín aquí. Y coraje en el sentido positivo, de valentía, no de enojo, porque usted dice, ay, pues tengo mucho coraje. No, no es en ese sentido, en ese sentido de nuevo, de autoridad, de confianza, en ese sentido que quiero plantear ese primer hábito. Como mencioné, ya les di todo ese plan de fondo del hábito, la habitación y esa pequeña introducción. Vamos a seguir profundizando esto a lo largo de nuestra serie, pero este primer hábito angular a través que aprendemos aquí, a través de los hechos de los apóstoles, de la vida de los apóstoles, y que necesitas hoy poner en tu vida y hace parte de tu rutina, es la valentía, el coraje. Y ese hábito realmente me ha sanado mucho y ha impactado mi vida de muchas formas muy significativas aquí. Y quiero que ustedes renuncien un poco o boten un poco sus prejuicios y abran su corazón de verdad para recibir un direccionamiento de Dios. No solo quedar en una idea superficial y una lectura del texto superficial, pero que abramos nuestra mente para entender de manera más profunda ese tema, ¿no? De los hábitos y los principios bíblicos conectados con esto. Y yo estoy seguro que eh, o sea, así como Dios está transformando mi vida, impactando mi vida ya hace meses que estamos en ese proceso aquí, en esta temática, yo creo que Él va a impactar también tu corazón. Así que el primer hábito es valentía. Y eso es bonito porque valentía, Esther, en serio. Ay, no lo vi venir, ¿no? Pero ¿por qué estoy poniendo eso de primero? Porque es un hábito angular y que va a ser bien importante para los que vienen después. Quiero que ustedes lean, o sea, quiero invitarles a que lean el libro de Hechos y resalten, vayan resaltando así, con lápiz o en una hoja aparte, a los que no resaltan en el texto mismo, resaltando todas las veces que en el libro de Hechos aparece la expresión valentía, seguridad, ánimo, coraje, valor. Y ustedes se van a sorprender con la cantidad de veces y con la énfasis que el texto pone a este hábito de la valentía en la trayectoria de los apóstoles. Y por esto es que el Evangelio llegó a todo el mundo, por esa valentía de ellos. Una de las cosas que es importante, ya que estamos hablando aquí de los hábitos del Espíritu, es el Espíritu Santo es expresado no aquí en Hechos, en el Evangelio de Juan, pero en la teología bíblica como Paracletos. Y y no es en vano, o sea, nada es aleatorio. Ellos están con miedo, ellos están preocupados, ellos están ansiosos. Y Jesús dice, tranquilos, quédense en Jerusalén, porque cuando ustedes, va a venir sobre ustedes poder. Y cuando ustedes reciban ese poder, sean empoderados, ustedes mantienen esa valentía. Así que no se preocupen, lo único que tienen que hacer es esperar
ese espíritu, es esperar que el espíritu haga. Ustedes no tienen que hacer nada de más, esperar que el espíritu haga lo que él tiene que hacer. Y la palabra para el Espíritu Santo, para Paracletos, es una palabra muy profunda, muy rica, muy compleja, pero dentro de esa complejidad, el espíritu es un consejero, el espíritu es un abogado, el espíritu es un consolador, pero es también un animador. No sé si esa palabra existe en español, pero en portugués la palabra es encorajador. Es la palabra, es alguien que te da coraje, es algo que te da, alguien que te da valentía, es alguien que te motiva a ser valiente. Eso también está dentro de esa etimología del Paráclitos, ¿no? Es alguien que te da a tu lado y que te va a traer consolación, que te va a traer exhortación, que va a traer consejo, pero te va a animar, te va a dar la valentía necesaria, el coraje necesario para hacer lo que tengas que hacer. Y, y si ustedes observen Hechos, principalmente el capítulo 4, 4:31, creo que fue uno de los versículos que me quedó aquí en la mente, pero en el capítulo 3, en el capítulo 4, en el capítulo 5, en el capítulo 6, ustedes van a ver, y ellos llenos de valor, y ellos hablaron con mucha seguridad, y ellos hablaron con valentía, y ellos se animaron los unos a otros. Aquí todo lo que es valor, valentía, coraje, seguridad, ánimo, está dentro de ese hábito que estoy tratando de explicarles aquí. Por ejemplo, al inicio del libro de Hechos, el que más me llama la atención es Pedro. Pedro había traicionado a Jesús, Pedro estaba bajoneado, Pedro había negado a Jesús, o sea, traicionó a Jesús a través de la negación. Él estaba triste, Jesús lo confronta, dice, tú me amas, y él solo queda triste con esa confrontación. Pedro es un Galileo que no tiene estudios, que no sabe hablar bien. Viendo esa última temporada de Chosen, una de las cosas que me pareció interesante en la última temporada, no voy a dar spoiler, solo es que Pedro empieza a decir, no, yo ahora quiero predicar antes de la muerte de Jesús. Y le va fatal, él es pésimo predicando. Esa es una de las cosas que el de hecho sí trajo así de manera muy chistosa. Me pareció interesante como ellos presentaron un Pedro que es un completo desastre para predicar. Es un Pedro que es parco, es un Pedro impulsivo, es un Pedro así. No, no. Pero cuando él recibe el Espíritu Santo en Hechos 2, en el mismo capítulo de Hechos dice que Pedro se levanta con todo el valor, con toda la elocuencia, de manera así valiente y predica y más de 3.000 personas. O sea, estamos hablando de una cantidad así. Aunque no sea literal ese número, es una gran cantidad de personas son transformadas y aceptan que Jesús es el Mesías por la predicación, el primer discurso de Pedro, la primera predicación de Pedro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa entre ese Pedro aquí desastroso a ese Pedro poderoso? Es el Espíritu Santo que llena y le da este hábito de la valentía. Y eso lo cambia todo, eso cambia la historia, eso cambia hasta nosotros, eso cambia la historia de la humanidad. Ese hábito cambia la historia de la humanidad. Todos los apóstoles, el mismo Pedro que negó es el mismo Pedro predicador que ahora es la, el líder principal aquí, principalmente entre los judíos. Es el Pablo que vamos a ver aquí, el mismo Pablo que mata, es el mismo Pablo que tiene la valentía para morir si es necesario en el nombre de este evangelio. Entonces, el Espíritu Santo los empodera, los llena de poder y eso se refleja a través de la valentía, del coraje. Y esta palabra, la palabra coraje, en el latín, viene de dos raíces que me gusta mucho. Es una expresión que tiene varias partes de aquí, pero voy a quedarme de la parte latina que es más cercana a nuestro, que es cor. Y cor viene de corazón. Cor viene de cardía, es el mismo de misericordia. eh, es el mismo de cardiólogo, es el mismo de varias otras palabras que tiene que ver con cateterismo, de varias otras palabras. El cor viene de corazón. Y la parte del aje viene de una palabra que es como atinatum, más o menos, y tiene varias variaciones aquí, por eso digo más o menos, pero significa fuerza. Así que la palabra coraje significa un corazón fortalecido.
Qué bonito, ¿no? Palabra coraje es tener un corazón fortalecido, un corazón fuerte. Y esto es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. El Espíritu Santo guarda nuestro corazón y fortalece nuestro corazón. Él nos da un corazón fuerte, un corazón. Y cuando hablamos de corazón en la Biblia, no solo es el órgano que bombea la sangre, pero sino es conectado con nuestros pensamientos, razón, sentimientos, emociones, hábitos. Todo eso está conectado con la idea del corazón. Y que reciban esto como un mensaje de su vida, que el Espíritu Santo lo que tiene para ofrecerte es un corazón fuerte, un corazón fortalecido, es coraje, es valentía. Y por eso, como mencioné, por eso que creo que el Evangelio ha alcanzado hasta, realmente está llegando hasta el día de hoy, hasta los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque los discípulos, los apóstoles, fueron llenos de coraje, fueron llenos de valor, tuvieron un corazón fortalecido por el Espíritu Santo. Y esto es algo que la rutina de ellos cambió y es algo que necesitamos hoy más que nunca, ¿no? Y este texto me hace recordar un texto de 2 de Timoteo 1:7, donde Pablo está enseñando a su querido Timoteo, que es porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de miedo, sino de poder, de amor y de equilibrio o de dominio propio, depende de la versión. El Espíritu Santo visitó y llenó a esos discípulos que estaban llenos de miedo, con todos sus traumas, con todas sus afectaciones, con todas sus inseguridades, pero ellos fueron visitados por el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo, visitados por el Evangelio, el espíritu de osadía, ¿no? Ese espíritu de valentía. eh, Cambió sus vidas y cambió sus maneras de vivir, cambió y cambiar la manera de vivir es cambiar los hábitos, ¿no? Entonces, gente que a pesar después que fueron amenazadas, que fueron golpeadas, que fueron presas, y seguían con todo el valor del mundo, como si no. Pablo le da una paliza tan grande, le apedrea un tanto, que cree que él está muerto. Llegan los hermanos, oran por él levanta y sigue predicando como si nada, sin ningún miedo, porque si fuera hoy, nosotros, en nuestros traumas, es como, ay, alguien me dijo cuando yo tenía 5 años, hasta el día de hoy yo estoy traumada porque alguien me dijo algo cuando yo tenía 5 años. No, eso no sirve para los discípulos de Jesús. Es como, no hay tiempo para traumas aquí, no hay espacio para traumas aquí. ¿Por qué? Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Dios nos dio un espíritu de poder, de valor, de amor, de equilibrio. Y aquí, esa es otra cosa que quiero que ustedes escriban. Hábito, ese hábito de la valentía está conectado, podemos llamar, o voy a llamar aquí, del hábito de no vivir basado en el miedo. Muchas de nuestras acciones hoy, eso de nuestros sueños, de nuestros hábitos, no son fundamentadas en la voluntad de Dios. La mayoría de nuestras acciones, de nuestros hábitos están conectados a veces incluso inconscientemente por tratar de huir de nuestros miedos. Y es tan triste hoy en la sociedad que vivimos, una sociedad tan complicada, pero que analizando muchas veces quién está en el trono de nuestros corazones no es Dios, ni en nosotros mismos, son nuestros miedos. ¿Y de dónde viene esto, Esther? Esto viene desde Adán, desde la caída. Cuando Adán cometió el pecado, ¿no? Cuando el pecado entró en el mundo, Adán fue herido y recibió, o sea, Adán fue creado, Adán y Eva. Adán, cuando digo es hombre y mujer, como dice la palabra en Génesis 3:7. Creo que es Génesis 3:7. Adán, hombre y mujer los creó y les puso el nombre de ellos Adán. Y dice Génesis 1:27 que hombre y mujer los creó Dios a su imagen y semejanza. Entonces, nosotros, desde Adán, voy a quedar con Adán. Ya llegó a nosotros. Ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando llegó el pecado es una herida o causa una herida. Esa herida transforma o genera una falta.
Y esa falta genera en Adán un sentimiento de deuda. Es como, uy, pucha, ahora me equivoqué, estoy condenado, ¿no? Entonces, el pecado genera en Adán una herida. Por eso decimos, ay, una caída. Una caída es algo que desmantela, ¿no? Entonces, el pecado genera en Adán una herida. Esa herida provoca una falta. Porque cuando estamos una herida es como faltó piel, faltó salud, faltó cuidado, faltó alguna cosa. Y siempre las heridas están conectadas con un tipo de falta. Esa falta genera en Adán ese sentimiento de deuda, de condenación. Y ahí Adán tiene la percepción, la primera vez, él tiene una percepción de castigo. Y ahí él dice, el texto va a decir que lo que dice Adán es, yo sentí miedo. Entonces, el primer sentimiento descrito en las escrituras sagradas después de la caída es el miedo. Y Adán dice, yo sentí miedo y por eso huí, y por eso me escondí. Y eso es bien, bien fuerte, bien fuerte. Así que quiero que ustedes tengan bien claro ese ciclo aquí, ese ciclo para que ese ciclo pueda ser redimido. Toda herida genera una falta. Toda falta es, genera una deuda, porque las deudas es porque nos falta la forma de pagar, por eso debemos. Entonces, toda herida genera una falta, toda falta genera una deuda, toda deuda genera un miedo y todo miedo provoca una fuga de huir, fuga de huir aquí. Y esas fugas provocan un vicio. Y ese vicio es lo que llamamos aquí de malos hábitos. Todos los malos hábitos son vicios. Y entonces, esto es bien serio, porque al final los miedos que tenemos nos van a llevar a tener vicios. Y nosotros vamos a pasar a vivir en función del miedo. Hay una palabra que creo que no es una palabra que existe, pero voy a inventarla aquí, a usarla aquí, que es la palabra medolatría. Hoy nosotros hacemos tenemos un tipo de miedolatría aquí en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque los ídolos de nuestro corazón, el trono de nuestro corazón está ocupado por el miedo, porque el miedo determina la manera que yo vivo. El miedo determina mis hábitos, desde mis heridas, y esto va generando en nosotros una falsa identidad y va imposibilitando que nosotros seamos habitaciones del Espíritu Santo. Hay un texto en Efesios capítulo 5 versículo 18 que dice Pablo, no se vicien, o estoy diciendo con mis palabras, o mejor, voy a decir el texto textualmente como es y después lo voy a parafrasear. El texto creo que dice es, no busquen la alegría emborrachándose o no se emborrachen de vino, creo que es lo que dice el original, porque esto genera desenfreno. Más bien, llénese del Espíritu. Eso es lo que Pablo o que el autor de Efesios dice en Efesios capítulo 5 versículo 18. Una paráfrasis de aquí es, no se vicien, no busquen fugas, no busquen satisfacer los vacíos que hay en su interior por medio de los vicios. Eso es algo más o menos de lo que Pablo está tratando de decir. En lugar de eso, en lugar de satisfacer esos vacíos, tratar de llenar los vacíos que hay en ti por toda esa herida, falta, deuda, miedo. En lugar de satisfacer eso, de tratar de llenar esto por medio de una fuga, de un vicio, porque no vas a lograr llenar, solo vas a lograr llenar si es llénense del Espíritu. Es lo que dice Pablo en ese texto. Llénense del Espíritu. ¿Por qué? Porque si el Espíritu llena nuestro interior, Él va a traer esa alegría verdadera, esa felicidad, esa plenitud. Entonces, por lo general, yo siempre veo aquí en mis contextos leyendo este versículo de una perspectiva carismática y lo puedo leer, que es como llenarse del Espíritu, es tener muchos dones espirituales y etcétera, pero no necesariamente tener esa llenura de éxtasis y todo lo demás. Eso puede pasar, no estoy anulando, no estoy eliminando esa posibilidad o esa manera de interpretar, pero creo que es más profundo que esto. Yo creo que cuando Pablo dice llénese del Espíritu es que el Espíritu Santo llena todas las faltas
que el pecado dejó en nosotros. Todas las heridas, Él sana todas las heridas que el pecado nos hizo. Y eso es lindo porque Jesús, a través de su sacrificio, nos dio su espíritu y su espíritu paga nuestras deudas. Y si ese espíritu paga nuestras deudas, ya no necesitamos huir. La respuesta, y es por eso que la respuesta de Dios para los vicios es profunda, es del Espíritu Santo a través del amor. El fruto del Espíritu es amor. Y es más o menos aquí, el reemplazo es más o menos ese. Si yo tenía una herida, yo voy ahora a tener fe. Y tenía una herida causada por el pecado, ahora la fe de identidad en Cristo Jesús ya me lleva a no tener más la deuda. Esa deuda que tenía, que había desde Adán, ahora foi reemplazada através do sacrifício, através da graça, por la dádiva de Cristo. La deuda es lo que me falta. La dádiva es lo que sobra en Cristo. Todo, y apunten esta frase ahí, todo lo que sobra en mí, perdón, todo lo que falta en mí, rebosa en Cristo. Y esa es bien poderosa, es una idea bien. Todo lo que me falta, todo lo que necesito, Cristo lo tiene. Todo lo que falta en mí rebosa o sobra en Cristo. Y si hay un miedo, hay un remedio, hay una medicina, el amor. El amor perfecto de Dios a través de su Hijo Jesús, que es expresado por medio del Espíritu Santo. Por eso el fruto del Espíritu es amor. Y como dice la palabra, el perfecto amor echa fuera todo miedo. Ese amor viene a completar lo que necesitamos, viene a llenar todos esos vacíos que hay en nosotros, cerrar la herida del miedo. Y es por eso que dice Juan, ¿no? Dios amó el mundo, de tal manera Dios amó el mundo que dio. Dios nos da todo lo que nos falta. Dios, por su amor, todo lo que perdí a través del pecado, todo lo que fue deformado en mí a través del pecado, Dios transforma a través de su amor. Todo lo que me falta, todo lo que no tengo, todo lo que necesito, pues Dios tiene para darme. Y sí, ya ese amor va a completar, va a hacer todo, va a tapar, va a sanar las heridas, va a llenar, va a pagar las deudas, va a reemplazar esto por dádiva. Entonces, el miedo pierde el control del trono de mi corazón. Paramos de huir, ya no necesitamos huir. El gran problema, y aquí creo que eso es bien serio, ponga atención a lo que voy a decir aquí ahora. Nuestro gran problema ni siquiera es tener miedo. Nuestro gran problema desde Adán es huir de Dios por nuestros miedos. Porque el problema de Adán no fue, o sea, hay varios problemas ahí, pero yo creo que la cosa no sería tan catastrófica si Adán no hubiera huido, si Adán no se hubiera escondido, si Adán no se hubiera tratado de ocultar. Ah, sentí miedo, vi que estaba desnudo, sentí miedo y huir. Es como, ¿por qué Adán? Pero la cuestión es, seguimos haciendo esto. El gran problema, más que el miedo, el problema es huir de Dios por nuestros miedos. Y el poder del Espíritu, o sea, el poder del Espíritu Santo, o lo que llamamos también el poder de la resurrección de Jesucristo a través del Espíritu Santo, hace que el miedo pierda el control sobre nuestras vidas. Hay una canción en portugués que no es cristiana, pero me gustaba mucho, siempre me gustó de modo adolescente, cuando yo era adolescente, que es, la canción dice, hey miedo, yo no te escucho más, porque tú no me llevas a nada. Ese es el punto aquí de lo que hace el Espíritu Santo a través de su amor en nuestras vidas. Es como, a veces vamos a tener algo de miedo, sí, todavía no estamos perfeccionados por completo, pero ese miedo ya no controla, ese miedo ya no es el que tiene la última palabra, ese miedo no es lo que gobierna nuestras vidas. Y esto es bien lindo, porque si el miedo, o sea, genera vicio, la valentía, va a generar, que es lo opuesto del miedo, va a generar virtud. Y eso es lo que dice
Jesús, al inicio de Hechos 1:8, quédese en Jerusalén y ustedes recibirán poder. Esa palabra, poder, es traducida también como virtud. Es la misma palabra cuando dice que la mujer tocó a Jesús y de él salió virtud o de él salió poder. Es la misma palabra. Y es como ese poder que viene del Espíritu nos va a dar, es virtud, nos va a dar esa capacidad. Un personaje que me gusta mucho en el libro de Hechos es el personaje de Bernabé. Y Bernabé significa eso, consolador, animador, encorajador. De nuevo, no creo que esa palabra existe en español, pero es en ese sentido de alguien que da coraje a otros. Y él hace eso con Pablo, y él hace eso con Juan Marcos, y él hace eso en la iglesia. Y qué bonito es gente que no tiene miedo de dar su vida, de ser generoso, de animar a otros, de motivar a otros a ser valientes. Y volviendo aquí a la historia de Adán. El versículo de Génesis capítulo 6 y 7, eh, creo que es entre el 6 y 7 dice que cuando ellos comieron, sus ojos fueron abiertos. Esa es la expresión que usa el texto de Génesis 3. Y cuando hay esa expresión de sus ojos fueron abiertos, es como ellos pasan a ver todo de una manera diferente, pero es bajo la lente de la herida, bajo la lente del pecado. Y cuando ellos pasan a ver todo el mundo, Dios, a ellos mismos, a los demás, bajo la lente, bajo la óptica de la lente del pecado, es bajo una óptica del miedo. Y esto es tan bonito en ese proceso del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo llena nuestras faltas. Y ya no necesitamos huir, ya no necesitamos vivir bajo la óptica del miedo. Hay gente aquí que me está escuchando que está huyendo años o que vive todo tipo de prisiones emocionales, mentales. Es como toda persona que es pasiva es por miedo. Toda persona que es agresiva es por miedo. Por lo general, todas nuestras faltas de carácter es por miedo. Y esos miedos nos llevan a los vicios. Y esos vicios nos llevan, como decía, no sé, embriagarse, la palabra que usa de embriagarse, emborracharse, es porque con alcohol, con vino, porque él va a decir, porque eso causa disolución. Y disolución es desintegración. Y, y el proceso más bien llénese del espíritu, es el proceso justamente contrario. El espíritu llena, el espíritu une. El espíritu no importa cuántos traumas tú tienes. El poder de la resurrección es fuerte lo suficiente para sanar lo que sea. Él resucita cada parte de nosotros que fue muerta por el pecado. Él resucita y restaura. Y no necesitamos tener miedo ni de la muerte, porque todos nuestros miedos al final es un miedo a la muerte. Pero no necesitamos ni siquiera tener miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio es, nuestro Dios Jesucristo venció la muerte. Es más. Yo siempre pensé, ¿por qué Dios no salvó el mundo con su palabra? Porque Él solo nos dijo, así como Él creó el mundo, haya luz y la luz hubo, y todas esas cosas. ¿Por qué? Él solo nos dijo, sálvese todos ahora, sacrificio hecho. No, ¿por qué? Y yo le dije, ¿por qué Jesús tuvo que sufrir tanto si Él tenía el poder para salvar todo el mundo con su palabra? Pero la cuestión es, Dios en Jesús no huyó de la muerte. ¿Por qué? Porque no podemos vencer lo que no enfrentamos. Y para que nosotros pudiéramos ser liberados incluso del miedo de la muerte, Jesús tuvo que venir y vencer la muerte y enfrentar la muerte y vencer la muerte para que nosotros pudiéramos ser llenos del Espíritu Santo a través del poder de la resurrección y vivir valientemente y vivir, esa palabra no sé qué significa, y vivir con valentía. ¿Por qué? Porque si el miedo genera vicio, la valentía genera virtud, poder sobrenatural. Que nosotros tengamos la valentía para vivir llenos del Espíritu, para ser Bernabés en este mundo, en este tiempo. Y se terminó, y apunte eso ahí, y esa ya es mi frase final de esa,
de nuestro primer encuentro aquí, que es, se terminó el dominio del miedo porque comenzó el gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si es el Espíritu Santo que habita en nosotros, ya no, ya el miedo no domina. ¿Y por qué? Porque cuando Dios, y es tan bonito porque aprendemos a ver que Dios nos va a mirar de manera diferente y no necesitamos tener miedo de Dios. Temor sí, pero no miedo. Reverencia, temor en el sentido de respeto, de reverencia, sí, pero no en el sentido de miedo. No necesitamos huir de Dios, porque Jesús vino y pagó todo el precio de nuestra deuda. Eso es lo que él dice en la cruz. Está pagado, está consumado. La palabra que él usa es se pagó, se concretó, tetelestai. Y desde esto, cuando Dios nos mira a nosotros, como Jesucristo pagó nuestra deuda, Él nos mira a través de Cristo. Por eso dice que Cristo es nuestro mediador. Porque cada día ves que Dios nos mira a nosotros, Él nos va a ver a través de Cristo. Y Él ya no nos va a ver como un esclavo miedoso. Y escribe eso también, no soy un esclavo miedoso. Por eso Pablo va a decir, ya no soy esclavo del miedo, yo soy hijo y hija de Dios. Y esto es posible solo cuando aprendamos, cuando desarrollamos, cuando recibimos del Espíritu ese hábito de la valentía. Y, y yo quiero orar de nuevo. Bien pentecostal aquí, pero si estamos hablando de Espíritu Santo, yo quiero orar para cerrar. Pero antes de esa oración final, que si tienes una petición de oración de todo eso que hablábamos, deja aquí también los comentarios, vamos a estar orando con ustedes, por ustedes. Pero tengo dos invitaciones antes de finalizamos ese tiempo con una oración. La primera invitación es la que les dice al principio. Estén aquí, para que usted esté aquí, para que tú estés aquí. Tú voy a aumentar, no, tú te haces de aquí. Aumentar, estés aquí, toda la serie, los 7 hábitos, porque eso realmente, como mencioné, eso puede transformar tu historia para siempre. Y eso lo estamos en el primero. Y hay un texto que me gusta mucho, hasta canto una canción que canté por muchos años en la alabanza de la iglesia, que es un terremoto se va a dar aquí y las cadenas que te aprisionan van a caer. Y cuando no hay, la canción es una canción, se llama Terremoto en portugués de la cantante Isla. Y la canción dice, sea cual sea tu problema, yo te invito a adorar conmigo, porque todas las veces que un clamor llega al trono del Señor, un terremoto viene a anunciar que siempre vale la pena adorar. Y la canción sigue diciendo eso, ¿no? Un terremoto sucederá aquí y todas las cadenas que te aprisionan van a caer. Cuando no hay lo que hacer, cuando es muy fuerte tu dolor, pues lo que tienes que hacer es adorar. Es, y ese es el punto aquí. Yo creo con todo mi corazón en el poder del Espíritu, en el poder transformador, en ese poder liberador, en ese poder animador, en ese poder sobrenatural de Dios a través de su Espíritu Santo. Y hay un texto, ¿no? En Hechos que es cuando Pablo y Silas están en la cárcel, presos, después de haber sido golpeados, ellos están adorando en la cárcel. Y cuando ellos están adorando, dice que más o menos a la medianoche se da un terremoto. Y ese terremoto no viene para destruir, sino que viene para liberar. Ese terremoto viene para avalar las estructuras ahí de la cárcel y liberarlos, ¿no? Y esto es lo que espero que Dios haga con nosotros en esta serie aquí, que le haga un terremoto en nuestras almas, que le haga un terremoto en nuestros corazones para abrir todas esas prisiones de miedo, todas esas prisiones emocionales que nos están esclavizando. En el nombre de Jesús, yo creo que las cadenas serán rotas aquí por el poder del Espíritu. Y dice ese texto, ¿no? Creo que vamos a volver a él en algún momento, pero dice que ese texto que no solo las cadenas de Pablo y Silas fueron abiertas, pero también de todos los otros que estaban en la cárcel, incluso del carcelero, incluso aquí hubo salvación y liberación para el que era el que estaba el funcionario ahí que aprisionaba. Si el Espíritu Santo
está en nosotros, ¿no? Y hay un texto que es el primero que Lucas hace que Jesús lea en la sinagoga en Lucas 4 creo que es, porque el Espíritu del Señor está sobre mí y Él me ungió, y la palabra ungir es capacitar, y Él me dio la capacidad para liberar a los cautivos. Es para hacer más de un montón de cosas, pero vamos a quedarnos hoy aquí con la parte de liberación y que Dios empiece a hacer una liberación emocional, psicológica, mental en nuestras vidas, espiritual, claro que sí, espiritual a través de esa serie para que podamos transformar nuestros hábitos. Así que les animo a quedar muy pendientes. Próximamente ya vamos a tener nuestro segundo video aquí, por eso es importante que suscríbanse al canal, activen la campanita para que ustedes reciban la notificación apenas pongamos nuestro próximo video aquí en nuestra serie de los 7 hábitos del Espíritu a través de los hechos de los apóstoles de aquí. Y la otra invitación que les quiero hacer antes de orar para cerrar, y ahí ustedes pueden dejarnos sus peticiones de oración aquí, pero la otra invitación que les quiero hacer es el día 31 de mayo, vamos a hacer un taller sobre los hábitos. Pero aquí, esa serie es una cuestión un poco más teológica, pastoral, es una cuestión un poco más espiritual, sí, también, pero bíblica, es positiva aquí. El taller es diferente. La propuesta del taller es una perspectiva médico, es una perspectiva científica, es una perspectiva realmente o sea, vamos a ver desde de la ciencia, desde la teología, desde la medicina, desde la neurociencia incluso, cómo podemos vencer nuestros vicios y cultivar hábitos que reflejan la presencia del Espíritu en nosotros. Ese taller lo vamos se va a dar de manera remota el 31 de mayo a las 5:30 de la tarde, hora de Ecuador. Son 2 horas y media 3 horas y media, perdón, de taller eh, titulado El poder sobrenatural de los hábitos, cómo vivir como habitación del espíritu. Ese taller, como mencioné, se va a dar de manera remota. Sería genial si ustedes pueden separar. Como mencionamos, tenemos que crear espacios en nuestra rutina, en nuestra agenda para que Dios pueda manifestarse, pasar, aprender. Entonces sería bueno que si pudieran hacer el espacio para estar remotamente, pero los que no pueden estar, también puede tomar el taller de manera diferida. Hace su inscripción y ve la grabación. Todos los que participen, que se inscriban, tendrán, incluso los que van a ver de manera remota, tendrán disponibles la grabación para poder repetir y aprender todas las veces que sean necesarios. Así que es una inmersión. Vamos a hacer una inmersión profunda. Es una propuesta, como mencioné. Vamos a tener nuestra serie, una propuesta diferente, un poco más científica, un poco más técnica de cómo vencer los vicios y cambiar nuestros hábitos o tener hábitos que reflejen que nosotros somos templo del Espíritu y Él habita en nosotros. La inversión para este taller es de 11,99 y podemos de cualquier parte del mundo, no hay ningún tipo de bloqueos de cualquier edad, de cualquier denominación, de cualquier género. Pueden participar, está abierto a todo tipo de público. Cuando ustedes se inscriben, van a recibir toda la oportunidad de estar ahí remotamente para hacer preguntas, para comentar, pero también van a recibir un ebook exclusivo del contenido que vamos a compartir con ustedes en este tiempo y un certificado de participación. Así que no pierdan esa oportunidad. Ya separen ahí su agenda. 31 de mayo. Nuestro taller, El poder sobrenatural de los hábitos. A las mujeres que estuvieron en el taller de Shalom, es una continuación del Shalom, porque en Shalom, en la última parte del taller, hablamos de los hábitos, pero como ya fue lo último, fue así bien atropelladito, bien rapidito, y ahora vamos a hacer una cuestión de manera profunda. Como mencioné, he tomado los cursos profesionales, así, con neurocientistas, con médicos, con leído varios libros de hábitos para ese tema del taller, así que separen esa fecha. Muy bien, así que cuento con ustedes para acompañarnos en toda la serie. Hay mucho de Dios para que podamos a seguir aprendiendo y creciendo aquí a lo largo de esas 2 semanas hasta terminar ese mes de mayo. Y de nuevo, pusimos en este mes de mayo porque
Cuando terminamos mayo, entramos en la mitad del año. En la mitad del año. Todavía hay tiempo para cumplir nuestras metas de inicio de año, que quizás si miramos nuestra listita, la cosa está bien fea, ¿no? Todavía no hemos avanzado mucho en las metas que pusimos aquí como metas importantes o para este año de 2025, pero a través de estas enseñanzas del taller también, yo creo que va a tener las herramientas necesarias para cumplir, para cambiar, para transformar, para entender, porque nosotros necesitamos entender también las cosas, tener conciencia para poder aplicar, para poder cambiar. La, el arrepentimiento es una metanoia, es un cambio de mentalidad y para eso necesitamos el conocimiento necesario. Así que realmente es una, yo estoy muy emocionada de compartir todo eso con ustedes porque realmente es algo que Dios está no está hablando, él está gritando, él está bradando, él está realmente golpeando en mi corazón muy fuerte todo ese tiempo desde que empezó ese año de 2025 y sabemos que todo lo que tenemos es fruto, no es para compartir para los demás. Así que acompáñame en ese proceso y en este momento voy a pedirte por el día de hoy para finalizar ese tiempo que me acompañen en oración también. Vamos a orar para que podamos interiorizar todo esto, todas esas notas que ustedes tomaron, todos esos comentarios que están dejando aquí, no sean solo palabras vacías, pero que sean realidades transformadas en nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, Padre. Tú conoces, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que están aquí conectados conmigo en este momento, que están viendo este video posteriormente o que incluso van a ver en un futuro este video. Espíritu Santo de Dios, tú eres poderoso, Señor, tú eres todo poder. Así que confiamos en ti y queremos, Señor, queremos estar aquí reunidos en un, unánimes, en un mismo sentir como estaban los discípulos ahí y que tu poder les empoderó, les capacitó para realmente ser testigos con sus propias vidas. Ese es el proyecto, ese es el objetivo, Señor. Y recibirán poder para testificar. Y es un testificar con nuestras propias vidas, que tú habitas en nosotros, que tú eres el rey de nuestro corazón, que el poder de tu resurrección actúa en nosotros y a través de nosotros. Así, Señor, que puedas ver en lo más íntimo, que tu Espíritu Santo pueda echar luz a nuestras tinieblas y pueda señalarnos, Señor, dónde están nuestras heridas. ¿Dónde están nuestras faltas? ¿Dónde están nuestras deudas, Señor? Y que todas esas heridas vengan a ser llenadas, reemplazadas por fe. Que todas esas faltas, Señor, vengan a ser llenadas por tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor, llénanos de ti. Que todas nuestras deudas sean transformadas en dádivas que vienen de ti, en don, Señor, en gracia, en que tu sacrificio, Señor, realmente es encarnado en nuestra vida y que podamos entender esa gracia tan escandalosa que nos lleva a una fe por identidad, Señor. Que tu perfecto amor eche fuera, Señor, lance, bote todos nuestros miedos, Señor. Que nuestros miedos ya no nos lleve a huir de ti. Todo lo contrario, que todos nuestros miedos, que todos nuestros temores nos lleve a correr para ti, a lanzarnos sobre ti, Señor, porque tú eres todo lo que necesitamos. Tú tienes todo lo que necesitamos, todo lo que nos falta, Señor. Creemos con todo nuestro corazón que todo lo que falta en nosotros rebosa en ti, Espíritu Santo de Dios, en ti, Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la oportunidad de que tenemos de ser transformados por tu palabra y motiva, Señor, anima a mis hermanos y hermanas aquí a leer el texto, Señor, a escuchar tu voz a través de tu palabra que es viva, Señor, y que realmente eso no sea una serie más, un video más, Señor, pero que eso sea todo un proceso de transformación integral. Queremos de verdad cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir y que a través de nuestros hábitos, a través de nuestros testimonios, Señor, tú reflejes
que o sea reflejado que tú habitas en nosotros. Irrumpe, Señor, en nuestra vida, irrumpe en nuestra mente, irrumpe en nuestro corazón, irrumpe en nuestras agendas. Somos tuyos, Señor. Y todo tipo de trauma sea sanado, Señor, por el poder de la resurrección, porque si tú venciste hasta la muerte, Señor, eh, pues nos ayude, Señor, a vencer todo lo que está muerto en nosotros, todo lo que está herido, todo lo que tiene que ser resucitado en ti, para que lleguemos, Señor, a este punto de decir y decir no con palabras, sino por medio de nuestros hábitos, que ya no somos nosotros que vivimos, pero es tú que vives en nosotros, Señor, y que tu reino por ese seguir siendo expandido a través de nuestra vida, que nosotros seamos la iglesia que necesites, que seamos en este tiempo, Señor, para transformar esa sociedad aprisionada, esa sociedad miedosa, esa sociedad herida, esa sociedad endeudada, Señor, esa sociedad cansada. Nosotros recibimos, Señor, esa valentía que viene de ti, ese valor, ese coraje, fortalece, Señor, nuestro corazón por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Nos vemos en nuestro próximo video de los hábitos del Espíritu a través de los hechos de los apóstoles. Bendiciones.